Destapando el caos de la Primera Guerra Carlista. Es una historia de expediciones, traiciones y casi aciertos. Vamos a desentrañarla. La Primera Guerra Carlista fue un torbellino de conflicto y estrategia. Son los 1830 principios en España. El rey Fernando VII estira la pata y ¡pum! Empieza una pelea real por el trono. Por un lado tenemos a los liberales apoyando a la reina Isabel II. Por el otro, los absolutistas van con todo por Don Carlos. No es solo una pelea familiar, es un choque de ideologías políticas. Pero esperen, hay más. Esta guerra no es solo un asunto español. La cuádruple alianza se mete para apoyar a Isabel. Imagínense el Reino Unido, Francia y Portugal, todos unidos por la causa liberal. Mientras tanto, Don Carlos recibe apoyo de pesos pesados como Rusia, Prusia, Austria y Nápoles. Y aquí viene lo gracioso. Los soldados británicos que desembarcaron en Santander en 1835, a las pocas horas, estaban tan borrachos que se peleaban entre ellos. Menudo comienzo. Pero los carlistas no se quedaron de brazos cruzados. Tenían voluntarios franceses. Por ejemplo, la batalla de Barbastro, franceses luchando contra franceses a bayonetazos. Imaginen un tira y afloja entre liberales y absolutistas. Todo empezó con la Guerra de la Independencia, que llevó a las Cortes de Cádiz y a la Pepa, pero al rey Fernando VII no le gustó mucho la idea. La abolió, la restableció y la volvió a abolir con un poquito de ayuda de los 100.000 hijos de San Luis. Avanzamos rápidamente hasta 1833. La reina María Cristina absolutista tuvo que aliarse con los liberales para defender el trono de su hija Isabel. Gracias a la pragmática sanción de Fernando, Isabel podía heredar la corona, pero a su tío Carlos María Isidro no le hizo ninguna gracia. Carlos, exiliado en Lisboa, fue perseguido por el general Rodil, escapó a Londres, después a París y finalmente se coló de vuelta en España por Navarra. El 1 de octubre de 1833, los rebeldes en Talavera de la Reina proclamaron rey a Carlos. Poco después, algunas ciudades vascas se unieron al coro, pero el ejército de Isabel las silenció rápidamente. Al contrario de lo que se cree, esta guerra no se trataba solo de preservar los fueros vascos y navarros, sino de Dios, patria y rey. Los fueros entraron en juego más tarde. Los voluntarios carlistas eran fuertes en el norte, como el País Vasco y Navarra, listos para luchar. ¿Por qué? Porque estas zonas tenían diputaciones forales y no estaban desarmadas. Mientras tanto, el gobierno liberal tenía problemas. El ejército español era pequeño, solo 67.000 soldados al principio. Una guerra difícil con guerrilleros carlistas por todas partes, desde Aragón hasta Cataluña y hasta Extremadura. ¿Qué hace a esta guerra tan épica? Duró 7 años. Ambos bandos crearon estados paralelos, con ejércitos enormes de hasta 300.000 hombres. La Primera Guerra Carlista empezó con revueltas dispersas como la del cura Merino, pero la cosa se puso seria cuando el general Zumalacárregui formó un ejército de verdad. El primer choque importante, verano de 1835, en la batalla de Mendigorría en Navarra, 30.000 soldados de cada lado, pero nadie ganó claramente. Zumalacárregui sabía que sus tropas eran débiles, así que evitaba las batallas campales. Su intento de sitiar Bilbao fracasó, y al final murió por una herida de bala. Y llegó la segunda fase. Los carlistas habían creado su propio ejército y estado, pero les costó mucho después de no poder conquistar Bilbao otra vez. Los liberales, liderados por Mendizábal, lanzaron una cruzada con 100.000 hombres, llevando a los carlistas al límite. Bilbao era clave, un puerto vital para suministros y prestigio internacional. Dato curioso, la boina roja no siempre fue carlista. Al principio los carlistas no la usaban. Algunos llevaban boinas azules en Aragón y blancas en Guipúzcoa. Incluso ambos bandos luchaban bajo la misma bandera rojigualda, hasta la Legión Británica. Increíble. Es 1834. El general Sanz lidera una expedición, pero se enfrenta a la derrota en Villarcayo. Sin embargo, la expedición más famosa es la de Gómez en 1836. Comenzando con 3.000 soldados, viaja a través de Asturias, Galicia o Castilla-La Mancha. El general Cabrera se une con otros 3.000 desde Aragón, sumando 6.000 soldados.
Llegan a Córdoba, saquean la ciudad y establecen un gobierno carlista, pero su viaje no termina ahí. Perseguidos por 3 ejércitos liberales, hacen un regreso audaz a Navarra. El objetivo de Carlos María Isidro, reunir a sus partidarios. Los carlistas tenían bastiones en Cataluña, el País Vasco, Navarra y el Maestrazgo en Aragón, mientras los liberales controlaban la mayor parte de España. En agosto de 1836, una revolución lleva a los liberales progresistas al poder, imponiendo la Constitución de Cádiz a María Cristina. Ella llega a un acuerdo con Carlos María, ofreciéndole el trono para ayudar a expulsar a los liberales más progresistas. Pero Carlos María se retrasa en el río Ebro y para cuando cruza María Cristina ha conspirado con los liberales conservadores. El caos se intensifica, guerras civiles dentro de una guerra civil. María Cristina se retracta de su acuerdo y 15.000 carlistas casi asaltan Madrid. Sin embargo, don Carlos ordena una retirada para evitar un baño de sangre. Los carlistas empezaron a perder fuelle y la moral. Entre sus filas hubo golpes de Estado, cambios de gobierno y motines. ¿Su ejército en el norte? Deshaciéndose como galleta en leche. Y entonces aparece el general Cabrera. Este tipo no estaba contento con el rey por no tomar Madrid. Así que decidió crear su propio mini reino en el Maestrazgo. Imagínense, gobernar desde Aragón hasta Cataluña y Valencia con más de 20.000 soldados, artillería, periódicos y hasta cobrando impuestos. Estuvo a puntito de tomar Zaragoza, un movimiento total de jefe. Mientras tanto, en 1839, el general Maroto, un carlista, firmó el famoso Acuerdo de Vergara con el general Espartero. ¿El rey Carlos? No le hizo ni pizca de gracia. Pero la mayoría de sus agotados seguidores dijeron: sí, ya estamos hartos. Y así, como si nada, el ejército carlista empezó a desaparecer. Cuando el ejército carlista del norte aceptó la Convención de Vergara, algunos carlistas acérrimos se negaron a rendirse, engordando las filas del general Cabrera. Huyeron a la región del Maestrazgo, prolongando la guerra un año más. Más de 100.000 soldados isabelinos se movilizaron, asediando las fortalezas carlistas en Teruel. Cabrera, enfermo y derrotado, escapó por Cataluña al exilio en Francia y luego a Inglaterra. La guerra finalmente terminó, costando más de 200.000 vidas en una nación de 12 millones. La violencia fue implacable. Las batallas eran raras, pero las escaramuzas y las brutales represalias, pan de cada día. Los soldados capturados a menudo eran ejecutados como traidores. Incluso los generales se enfrentaban a la muerte por la más mínima insinuación de liberalismo. Y aquí les va un dato curioso. El término peseta se originó en esta guerra. A los milicianos liberales se les pagaba 4 reales de vellón. De ahí el apodo peseteros. El general Espartero no era de los que se escondía tras las líneas. Lideraba cargas de caballería y más tarde fue elegido regente de España. La primera guerra carlista no fue solo una lucha, sino un capítulo salvaje en la historia de España.